no se me olvida. Perfecto. Bueno. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del 4 de mayo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, José. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. ¿Qué pasa? Bueno, nada, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien? ¿Habéis descansado? Bueno, más o menos. Estupendo. Mucha Vale, calor y... sí, la verdad que sí. Ha sido un tanto raro. Bueno, cuando veo aquí presentar tareas, poca gente, ¿no? Fíjate, yo la he presentado. Bueno, está bien. Vale, bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a intentar hoy seguir adelante con el programa. Todavía no sé muy bien lo que va a pasar cuando termine. No sé si dentro de poco ya, supongo que tendremos algo más concreto sobre lo que vamos a hacer como fin de curso. Pero de momento yo creo que debemos seguir aquí nosotros practicando, que es lo que estamos haciendo. Si lo vemos, en realidad esto está definido en la programación. Ahora mismo estamos fuera de la programación porque eh, tenemos que elaborar como adaptaciones que hemos hecho por lo de la pandemia. Entonces lo que aparece dentro de lo que no es exactamente una programación, sino una especie de pues, adaptación, ¿no? Entonces, dentro de lo que aparece en esa adaptación es que ahora estamos con actividades de repaso y aparte de eso, digamos que estamos dando una cosa nueva que serían las colecciones, ¿no? Pero en general esto es un repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y, y bueno, pues dependiendo un poco de lo que nos digan, yo creo que esta semana ya, pues a lo mejor seguimos con esta práctica o hacemos otra, o bien pongo algún tipo de tarea que sea exclusivamente de primera y segunda evaluación para la gente que no ha aprobado las dos evaluaciones o alguna de las dos y a ver si puede, no sé, ya sé que no queremos muchas veces hacer cosas como promocionar y cosas así, pero bueno, es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, nada, lo dicho, o sea, nosotros vamos a seguir ahora de momento y más adelante ya veremos cómo funciona todo, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, pues vamos a empezar entonces. La idea sería hacer hoy todo eso, el tema ese de la integración y explicar algunas cosas, pero ya yo creo que desde un punto de vista más libre, ¿no? Menos, porque bueno, más o menos todo funcionaba, yo creo que no hay que explicar cosas nuevas, sino que las cosas que tenemos funcionan y bueno, pues eso hace que por lo menos yo esté más tranquilo. Y entonces vamos a empezar por lo primero que sería en el modelo, creo que es, y en el ejército, vale, una cosa concreta, ¿no? Y es que hemos dicho que teníamos en el ejército no, en el juego. De acuerdo, en el juego teníamos una lista de tipo con la implementación linked list de ejército. Pero esto sería un poco como... vamos a intentar, yo creo que es una cosa que deberíamos hacer, intentar ver siempre si se le puede dar, como estamos dando colecciones, pues si se le puede, si el hecho de utilizar las propiedades de las colecciones y las características de las colecciones va a hacer que mejore la implementación, ¿no? Porque si, como hemos hecho en este caso, hemos utilizado una lista, pero en el fondo la utilizamos como si fuese una array list, porque, perdón, una array, porque de hecho, bueno, excepto poner ADD, prácticamente hacemos lo mismo, ¿no? Para saber quién es el siguiente ejército, pues miramos el número, buscamos el número, en fin, esto es utilizarlo como si fuese un array. Y no digo que esté mal, solamente digo que a lo mejor se podría utilizar si uno se pregunta qué tiene que utilizar, a lo mejor el propio programa te da una solución, ¿no? Y bueno, pues cuando estuve pensando esto, pensé que los ejércitos se comportaban de una forma concreta. Porque claro, los ejércitos, que están compuestos de batallones, un ejército es como un jugador, ¿no? Los ejércitos, digamos que lo que van a hacer es pues turnarse. Entonces, a mí se me ocurrió un ejemplo que es como, por ejemplo, pues, no sé, ¿no? En una comunidad de dos vecinos, por ejemplo, no sé cómo, en el cual uno de los dos es presidente de la, de la comunidad, ¿no? Comunidad pequeña, ¿no? Pues, bueno, pues o es uno o es otro, ¿no? Entonces, para mí,
yo solo veía como si fuese una cola, en realidad. O sea, yo soy ahora el titular y cuando deje de serlo me pongo a ver la cola porque me tocará luego, ¿no? Entonces, si lo miramos como cola, en vez de como una linked list, ¿cómo funcionaría? Vamos a intentar cambiar esto y vamos a ver qué problemas daría. Vamos a hacer un find replace de linked list, lo vamos a cambiar por un array de qué o de queue. ¿Vale? De acuerdo. Vale, ya lo tenemos. Bueno, de hecho, errores, vemos que hay. De hecho, aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, lo vemos. Y dice que no tenemos get. Tú dices, bueno, vale, puede ser. Pero entonces, ¿cómo lo cambiaríamos? ¿No? Porque yo creo que sigue siendo por mucho que diga que no, ¿no? Yo creo que se sigue comportando como una cola. Si para uno y luego el otro, para mí eso es directamente como una cola. Aquí es donde ahora deberíamos ver cómo hacemos esto desde ese punto de vista de somos una cola, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo al principio esto, yo creo que deberíamos meter cosas aquí. Es decir, por ejemplo, ya no podemos utilizar ADD, aunque en principio sí, pero deberíamos utilizar en vez de ADD, como no es una cola, como es una cola ahora, deberíamos utilizar offer. Que offer, os recuerdo, pone inserta el elemento especificado al final de esa cola. Claro, evidentemente el que llega siempre llega al último, ¿no? Entonces, en vez de ADD, cambiamos eso por offer. Y lo mismo hacemos con el segundo. Bueno, en este sentido, la verdad es que no cambia mucho. Lo que pasa es que entonces ya sí que no trabajo, al menos creo, ¿no? Sí. Vale, ya no trabajo con el ID del ejército, como he hecho aquí. O sea, trabajo con una propiedad. Y esto ya sabéis que no nos gusta, porque al principio para eso tenemos los objetos, para trabajar con ellos, con objetos, y no con propiedades básicas como el ID del ejército actual. Entonces a mí me gustaría cambiar eso. Pero antes de cambiar eso, me gustaría saber exactamente en qué otras cosas ha cambiado. Aparte de localizar batallón, que no sé si es eso. Por ejemplo, cómo cambia lo de set siguiente ejército. Vale. Por ejemplo, en este caso decimos, esta no sería la forma en la que yo avanzo un ejército. Porque claro, lo que yo quiero hacer cuando avanzo en un ejército o cuando cambio de ejército es sencillamente, primero, volver a utilizar las posibilidades que me da como cola. Es decir, en vez de tener que utilizar todo esto, decimos, no, perdona, lo que hay que hacer ahora es decir a los ejércitos que vas a poner al final el que está actualmente en la cima. Bueno, en la cima no, en el primero de la cola. Así que haces esto. Es decir, vas a poner en la cola, perdón, ahora, vas a poner al final de la cola el elemento que está al principio de la cola. Eso directamente es cambiar el turno, ¿no? Pero, ¿y ahora qué haríamos? Bueno, pues como queremos poner el siguiente ejército, con esto ya habríamos cambiado el siguiente ejército. ¿De acuerdo? Ahora podemos decir directamente que el ID del ejército actual, bueno, pues eso sería un poco raro, pero si en vez de poner el ID del ejército actual directamente solamente decimos ejército actual, que ni siquiera hace falta eso, ¿de acuerdo? O sea, ni siquiera hace falta ya saber cuál es el ID, porque se lo puedes preguntar directamente al ejército. Es decir, en el momento en el que tú cambias esto, ya sabes que el primero de la pila o el primero de la cola es el ejército actual. Por lo tanto, bueno, todo esto te sobra. ¿Vale? Aquí veríamos que hay un localizar estado que se pone a false cuando ya hemos llegado al último. Bueno, eso ahora ya veríamos cómo lo haríamos. Esto sí es verdad que tenemos que seguir haciendo. Vale. Ahora veremos cómo hacemos eso. Vamos a ponerlo en false de momento. Y vamos a poner aquí. Joder, lo que se mueve. False to do. Terminar cuando
pasa de localizar. Vale, pues con esto ya lo hemos hecho. Entonces, ahora la cosa sería, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuál es el ID del ejército actual? Porque eso no lo piden aquí, ¿no? Vale, esto es para localizar un batallón y te pide el ejército actual, pero realmente te pide ejércitos.get.ejército actual. Igual no hace falta. O sea, directamente tú aquí lo que tienes que decir es ejércitos. Y en vez de decir get, pones pick. Os recuerdo que pick lo que hace es que recupera, pero no borra. ¿Ve? Retrieves, but not remove, ¿vale? La cabeza de la cola. Así que eso quiere decir que con eso ya directamente ya no necesitaríamos el ID del ejército para poder cambiarlo. Con eso ya conseguimos el siguiente ejército, ¿vale? Y bueno, pues esto sería. Con esto es lo que hemos ganado cuando utilizamos una cola en vez de una fila, en vez de una lista. Siempre y cuando tenga las cosas normales que tiene una lista, ¿no? Evidentemente. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Con esto hemos hecho un cambio, ¿no? Sí. De acuerdo. Me pregunto si eso va a pasar igual con batallón actual, ¿no? Vale, vamos a ver eso también. Resulta que, veréis, cuando uno va al ejército dice, vale, y eso podría pasar también aquí. Los batallones podrían ser una cola. De hecho, Alonso lo propuso una vez y pensé, no era lo que ya había pensado, digo, pero se pueden pensar, a ver qué hay, ¿no? Y entonces yo digo, vale, aquí hay un problema. Si tú te paras a pensar en los batallones de un ejército, en el turno de localizar, o en la parte de localizar batallones, es cierto que se van a utilizar todos y en una cola. Porque, digamos que cuando tú coges al primero, lo colocas, coges al segundo, lo colocas y así, ¿no? O sea que va a pasar por todos. Lo que pasa es que luego vamos a tener un problema. Y el problema es que cuando yo intente crear un ataque o una batalla, tengo que seleccionar algunos elementos, pero no todos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es probable que en ese momento el batallón, los batallones y tal, funcionen como una lista. O sea, puede que a veces funcionen como una cola, pero a veces como una lista. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, esta implementación me permite usar la colección como lista o cola. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pues probablemente esto es una de las cosas que puedo hacer, ¿no? Voy a dejar linked list. Y voy a dejar linked list porque, por ejemplo, para localizar y para hacer set siguiente batallón, sí puede funcionar esto como una cola. Pero cuando vaya a hacer una batalla y tenga que seleccionar aleatoriamente unos ejércitos sí y otros no, pues entonces lo que hago es que directamente se comporta como una lista. No sé si se ha entendido eso. Sí. Vale. En el sentido de voy a utilizar las cosas como esto o como esto otro, ¿no? Vale. Que Bueno, por eso no se podría usar una cola, porque tienen que luchar batallones que no, o sea, que no están seguidos, sino que son independientes uno de otro. O sea, independiente me refiero a aleatorios, como tú has dicho. claro, Por eso no podemos usar la cola, claro. claro, no sabes cuáles son los que van a ser. Entonces, digamos que en principio la cola es para que si uno utiliza la cola, porque bueno, ya hemos visto, por ejemplo, si te ves al juego, verás que ya no hemos utilizado get, a pesar de que se podía utilizar, pero ya no hemos utilizado get, porque claro, si es una cola, deberías utilizar offer, pick y pop y push. Y offer, pero offer, pick y pop. Ya está, no deberías utilizar más, ¿no? Porque eso es lo que, si utilizas más cosas, es porque entonces ya no necesitas una cola, necesitas otra cosa, ¿vale? Vale, vale. Y en este caso, por ejemplo, vemos que vamos a hacerlo del siguiente batallón y lo vamos a hacer igual. Pero también lo vamos a utilizar como una lista. Entonces necesitaremos get para que me encuentre o index of para que me encuentre un objeto concreto y cosas así, ¿vale? Bueno, pues entonces, vale, ¿cómo cambiaría entonces ahora el siguiente batallón? Bueno, aquí tengo un problema. Y es que, claro, yo tengo que ir primero por el ejército cero y luego, por ejemplo, cuando estoy localizando,
y al final seguiré hasta que termine eso. Y la idea sería nada, o sea, esto seguiría funcionando igual. Mi respuesta es false porque tengo que controlar, o sea, por ejemplo, yo tengo aquí una respuesta que sería false si el batallón actual es mayor que el tamaño de los batallones. Lo que hago es que yo controlo manualmente si la lista se ha acabado o no. Es decir, si hay siguiente batallón o no hay siguiente batallón. Si hay 10 batallones y el I de batallón actual vale 10, lo cual sería el 11, ya sabéis, porque claro, esto digamos va por el 0, 1, 2, ¿no? Lo de siempre. Entonces, si esto llega al número 10, como 10 ya no es menor que size, pues entonces ya no funciona, ¿vale? Y por eso retorna false. Y además pongo el batallón actual a 0, ¿vale? O sea, un poco lo que yo voy controlando aquí. Bueno, vamos a ver. Está claro que aquí no voy a encontrarme con este problema. Esta no es la forma en la que yo debo controlar esto. Porque se supone que si yo voy a hacer lo mismo, coger un elemento y ponerlo en último, yo nunca voy a tener un momento en el que haya llegado al final, ¿no? Si las cosas están continuamente renovándose, pues obviamente no se va a llegar al final nunca. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. De acuerdo. Vale. Entonces la idea de esto es, por ejemplo, y digo por ejemplo, conocer siempre cuál es el primer batallón. En este caso, por ejemplo, como veis, el primer batallón sería este, ¿no? El de infantería. Y por lo tanto, una cosa que podríamos hacer sería que este fuese el primer batallón. En este caso, bueno, esto va a valer para hoy, pero no para mañana, porque como veis aquí hay un for que sería para todos los que fuesen de infantería, ¿no? Entonces deberíamos sacar uno de aquí. Vamos a sacarlo. Y, y, y vamos a hacer más cosas, pero bueno, en fin. Lo vamos a sacar de aquí y le vamos a llamar primer batallón. Vale, y este primer batallón, bueno, en realidad ahora lo voy a quitar. Vale, lo voy a pasar aquí y en vez de que tenga este ID del batallón actual, lo que voy a hacer es tener una especie de referencia para decir, este era el primer batallón, ¿vale? Vale, de esta forma yo sabré que this primer batallón es igual a primer batallón. Y además, bueno, pues debería hacer esto aquí así. Y quitarle uno ahora aquí y directamente poner un nuevo batallón de infantería aquí. De acuerdo. Y el batallón, falta un paréntesis. Vale. Entonces lo que estoy haciendo es decir, vale, como necesito una referencia al primer batallón, o bueno, ni siquiera hay por qué hacerlo así, ahora que lo pienso, esto es mucho lío. No sé por qué siempre me quedo con la primera idea. Vale, necesito saber cuál es el primer batallón, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es que cuando se hayan cargado todos los batallones, decimos que this primer batallón. Bueno, espera, esto hay que seguir. Esto hay que seguir quitando. Vale, voy a quitar aquí así. De acuerdo. Private batallón. Primer batallón. De acuerdo. Entonces lo que podemos hacer es que una vez que se haya cargado esto, como se habrán creado todos los elementos, vamos a utilizar, en vez de add, por supuesto, vamos a utilizar offer. Y lo que vamos a hacer aquí es decir que el primer batallón, que es el this, primer batallón, ¿vale? Es igual a batallones.pick.
De acuerdo, de esta forma yo ya sé cuál es el primer batallón del ejército, o sea, el batallón cero, ¿no? Sin tener que recurrir al ID, o sea, utilizando las características de la cola. Entonces, ¿cómo va a cambiar ahora? Pues evidentemente cambiará, voy a quitar esto de que ID batallón actual, esto no me vale y quiero que dé el fallo por donde tenga que dar, ¿vale? Ya veréis, si lo necesito en algún sitio ya veré dónde, ¿vale? De momento parece que en los compresores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo cambian los de set siguiente batallón. Vale. Ahora decimos, vale, esto no cambia. Directamente diríamos, set siguiente batallón no puede ser más y ya está. ¿De acuerdo? Tiene que ser algo así como decir batallones.offer batallones.pop. ¿De acuerdo? O sea, sería exactamente lo mismo que hemos hecho cuando estábamos con el juego y hemos dicho el ejército cuando hemos puesto Paul. Ah, vale. Sí, me equivoco. Retrieve and remove the head. Ah, sí, de head. Vale. Y pop entonces. Vale, el pop es como si fuese una pila. Vale, Paul, ¿vale? Que lo que hacemos es quitar el primer elemento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues poniendo al final el primer elemento. Con eso ya hemos hecho el cambio, ¿no? Pero necesitamos la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, directamente no hace falta que pongamos que si boolean response, que si esto, que si lo otro, ¿vale? Directamente lo que nosotros decimos es que vamos a responder lo que diga lo siguiente. Batallones.pick .equals y aquí decimos primer batallón. Y además, false. ¿De acuerdo? Es decir, yo adelanto. Que me encuentro con uno que no es igual que el primer batallón que yo he dicho. Bueno, pues entonces se retorna, bueno, sería true porque no, perdón. Si son iguales, retornaría true. Y lo que yo quiero que retorne es false, porque no ha podido pasar al siguiente batallón. Eso es. Entonces, en este caso lo que hace es que dice, vale, pues cuando ya ha llegado al final, se supone que la cima, bueno, la cima no, la cabeza de la cola, la cabeza, es igual que el primer batallón, por lo tanto ya no sigue. Ahí ya te retorno que no, porque no he podido pasar al siguiente. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Vale. ¿Veis cómo ha cambiado entonces, no? Lo bueno que tiene nuestra forma de hacer las cosas, tan separado, tan independiente una cosa de otra, es que no hace falta liar mucho para cambiar una cosa por otra. ¿Vale? En el fondo estamos aquí, bueno, y hemos hecho muy poquitos cambios y ya funciona todo, ¿no? ¿Qué me decís? Debería funcionar. Y si no, funciona, si no, daría errores. Vamos, debería funcionar. Has dicho bien, ¿no? Vale. Entonces, mira, tengo aquí un problema y es que el ID del ejército del batallón actual se lo he quitado. Bueno, pues habría que ponerlo, ¿vale? Entonces, voy a crear el método y, por supuesto, le tengo que preguntar al juego, ¿no? Entonces, al juego no, al juego sí. Entonces, tendríamos get batallón actual. Perdón, ahora no sé si era el líder del que. Sí, el líder del batallón actual. Punto get ID. ¿De acuerdo? Ya está, un método delegado y con eso ya vuelve a funcionar. ¿Entendido? Entendido. Vale, no sé si, a lo mejor parece una tontería los cambios, pero lo que hemos hecho ha sido que todo sea un poquito más natural, ¿no? Es decir, como sabemos que utilizar colecciones, pues las utilizo. Cuando necesito una cola estricta, pues utilizo array de que o de Q y utilizo pues offer, pick, pop, bueno, poll, perdón. Y esto era pick, ¿verdad? O sea, porque localización batallón, ejército.pick. Claro, el ejército actual, pero no lo cambio hasta que no. Vale, sí, sí, está bien. Vale, o sea, aquí lo utilizamos como una cola y ya no hacemos el control nosotros de por dónde vamos en esa pila, perdón, en esa lista,
pues cogiendo el ID, viendo que si el ID va más, que si haciendo un get a un elemento concreto, sino que nosotros ya pues, utilizamos con total naturalidad las propias condiciones que tiene la cola OP. Vale, ¿entendido cómo hay que pensar a partir de ahora entonces? Sí. De acuerdo. No sé si me suena obvio. Vale, vamos con la siguiente parte. La siguiente parte sería, bueno, se supone que seguimos probando, haciendo la prueba sobre tablero UI prueba, supongo, ¿no? Creo que es ahí donde nos quedamos, ¿no? Aquí, ¿no? Y, bueno, pues vemos que sigue funcionando y tal, ¿no? Bueno, menos lo de, claro, lo que no debe funcionar. Bien, entonces, lo que sí parece que está claro es que tenemos diferentes ejércitos, ¿no? Que son 6 y que se está funcionando bien. Pero ahora tenemos que hacer que se queden en la mitad, dijimos. No sé si eso ya lo habéis terminado todo, pero bueno, la historia era que lo hiciéramos nosotros aquí, ¿vale? Entonces... el juego es el que sabe, me parece. El tablero. El tablero. Vale, espera un momentito. Control H. Esto lo llama comprobar localización. Comprobar localización. Está en juego y que es llamada por comprobar localización del controller. Vale. El controller quería localizar el controller. Bueno, de acuerdo. Entonces, aquí tenemos localizar y. A ver, espera un momento, este quién lo llama. Localizar pantalla. Vale, bueno. Hay cosas que ahora empiezo yo a pensar aquí. Por ejemplo, yo digo, vale, ahora localizar sí, pero no. Porque yo debería decir, oye, te localizo, pero antes de localizo debería comprobar la localización, ¿no? Es decir, una cosa que quiero hacer ahora es decir, has hecho clic en una coordenada, pero yo tengo que comprobar antes si esa coordenada está bien, está en tu mitad o no está en tu mitad, ¿no? Así que puedo hacer lo de siempre, empezar por arriba o por abajo. Me gusta siempre empezar un poco desde arriba, o sea, de quién es el primero que lo necesita y a partir de ahí voy bajando. Entonces, por ejemplo, tengo aquí localizar y digo, vale, digo, yo estoy diciendo que voy a localizar, pero no siempre. Voy a localizar solamente si se comprueba esa localización. Entonces, yo necesito un método que se llame comprobar localización. Que bueno, como está en juego, debería estar en juego directamente. Entonces, el juego lo sabe todo. El juego sabe a quién le toca ahora, sabe cuál es su tablero, por lo tanto, lo único que no sabe es la coordenada donde lo estás intentando poner. Así que deberíamos decir que lo que hace es eso. Y además vamos a poner que todo esto obviamente necesita una respuesta. Entonces ponemos response y decimos que colgado. Vale. Entonces decimos, el juego primero va a comprobar la localización. Si la localización es correcta, entonces vamos a pasar a localizar. ¿Se entiende? Se entiende. De acuerdo. O sea, Fijaos si eso se cumple, José, te, te deja pasar el tema de colocarlo, ¿no? O sea, si se cumple esa condición, lo colocas, si no, no, ¿no? Claro, esa es un Vale, poco la vale. idea, ¿vale? Al final, digo, ¿esto por qué tendría que ser así? Quiero decir, ¿qué estoy haciendo aquí con este response boolean, separando de juego, comprobar y localizar, si luego lo voy a juntar allí? Voy a intentar explicarme esto otra vez. Veréis, yo de entrada he entendido que el problema radica en que antes de localizar tengo que comprobar. Pero lo he colocado en un controlador porque es el primer sitio donde se me ha ocurrido. Mi pregunta es, ¿debería estar ahí? Yo lo he puesto en juego. O sea, Dentro. no sé tampoco si ese es su sitio, la verdad.
Hombre, en verdad desde aquí, o sea, este es el método que utilizas para localizar en el tablero. Así que sí está bien, ¿no? O sea, controlas el paso de que entre en la función de poner o no aquí. O Vale, sea, aquí se podrían hacer dos cosas. O ponerlo aquí o ponerlo aquí, ¿no? En localizar batalla. Evidentemente ya no habría que poner juego, ¿no? Habría que poner comprobar localización. Y luego, evidentemente, dependiendo de la respuesta, pues hacer lo que fuese aquí, ¿vale? entonces, da igual dónde la coloquemos, ¿sí? No, yo O estoy sea, diciendo que da igual. Estoy preguntando que ah, dónde lo colocamos. A ver, por ejemplo, sabemos lo que hace. Esto estaba bien, ¿no? Supongo, ¿no? Juego colocar batallón. Lo que se supone que hacía era mucho código veo yo ahí. Cojo el ejército, cojo el batallón actual del ejército actual y lo inserto. Lo inserto y lo que me retorne, he cogido este insertar para las dos cosas porque si no es capaz de insertarlo, eh, vale, si no puede con uno, vale, si esto creo que está bien, no sé. Habría que probarlo. Entonces, lo que estoy diciendo es, vale, todo esto va a funcionar o todo esto se va a hacer de localizar batallón y comprobar localización puede estar dentro o puede estar fuera. Entonces yo quiero que me digáis, que veamos entre todo qué ventajas tendría ponerlo dentro y ponerlo fuera. Vamos a ver, ponerlo dentro. O ponerlo fuera. Que antes de localizar lo va a comprobar directamente en el mismo método. Claro, o sea, aquí o aquí. ¿De acuerdo? yo pienso que en juego, en todo caso. Venga, pues decidme por qué. Bueno, espera un momento, voy un Yo momento. pienso que en juego. Os dejo un minuto, voy un momento en un sitio, ahora bueno. Y lo pensamos. Venga, venga. ¿Qué pensáis? Yo creo que juego directamente. Yo creo que en juego, tío. O sea, desde juego puedes darle información de decir de que algo ha sido mal o no. O sea, desde aquí no puedes decirle, Claro. pues no. O sea, no puedes mandar información ninguna al usuario. ¿Veis? Y lo metes directamente en el método de localizar batallón y no tienes que llamar a otro sitio. Claro. Lo haces dos en uno directamente. A ver qué dice. Vale, ya. ¿Qué habéis pensado? Lo que hemos dicho es, o sea, ponerlo en El juego, juego. porque desde ahí o sea, llamas directamente dentro del método a comprobar y así puedes mostrarle al usuario información de por si no puedes colocar en algún sitio, decirle, pues algo va mal o Sí, sea, no. bueno, está bien. A ver, la cosa sería la siguiente. Pensad en dos clases que se comunican, ¿no? Hemos dicho que la comunicación entre dos clases tiene que ser la mínima indispensable para que funcione, ¿no? Si nosotros pusiéramos una flecha cada vez que una clase utiliza algo de otra clase, ¿vale? Si nosotros pusiéramos solamente esto, hay una flecha. Esa flecha está entre el controlador y el juego. Si ponemos eso, hay dos flechas. Una que va para utilizar comprobar localización y otra que va para localizar batalla. Entonces, esto lo que hace es aumentar el acoplamiento entre dos clases. ¿Lo veis? Mm. Sin embargo, si yo esto lo quito de aquí y lo quedo aquí, donde está, ¿vale? Ya no existe acoplamiento. O sea, hemos reducido en un nivel, bueno, en un nivel tampoco, pero sí en una flechita el acoplamiento. ¿De acuerdo?
En líneas generales, nosotros sabemos que ya existe una línea, por lo tanto ya controlador depende del juego, porque existe la línea cuando llama a localizar batallón. Eso lo tenéis claro, ¿no? En realidad, Sí. esto tampoco es que añada mucho acoplamiento, pero añade más acoplamiento en otro nivel. ¿De acuerdo? Entonces, a menos que realmente necesitemos utilizar por separado, por alguna razón, las cosas siempre se integran. ¿De acuerdo? Y entonces lo tienes que preguntar para saber la conveniencia de que algo esté en un sitio o no. Es comprobar localización. ¿Se tiene que utilizar aparte de localizar batallón? Eso es lo que tenéis que preguntar, ¿de acuerdo? Si aquí, cuando lo estáis utilizando, hubiese una razón concreta, diferente para decir cuando hago una cosa o cuando hago otra, pues entonces habría que hacerlo. Si no, no. ¿De acuerdo? Ahí me quedé. ¿Puedes repetir, José, un momento eso que no me entra muy bien de cuándo habría que... Sí, lo que estoy diciendo es, si vosotros veis que un método, una propiedad, pero en este caso un método, ¿vale? Si un método es utilizado en otra clase, pero su utilización no es necesaria por sí sola en ese método, entonces habría que pensar que no se necesita en ese método. Es decir, si hubiese una utilización diferente para comprobar localización y para localizar batallón, si se utilizasen y cada una de esas llamadas generase un comportamiento diferente en este localizar del controlador, entonces sí que habría que separarlas. Pero si van a estar juntas porque en el fondo, por lógica, van a estar juntas porque lo único que quiero saber es si se ha localizado o no se ha localizado el batallón, entonces deberían estar juntas, ¿no? No debería estar aquí. De acuerdo. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tuviese aquí, porque me hubiera dado mil ganas, en vez de retornar eso, retornase una clase de error que me acabo de inventar, por ejemplo, ¿vale? Y entonces yo diría, vale, pues yo tengo un error eh, de tipo, no sé, de tipo comprobar, con error, y también tendría un error de tipo lock error, en caso de que fuese localizar batalla. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues retorna no sé qué, lo que hiciese falta, ¿vale? Entonces, si tú te planteas esto, tú dices, vale, si lo necesito por separado, porque yo necesito un error por aquí o un error por aquí. Necesito que estén separadas las llamadas. Por lo tanto, debería estar aquí. ¿Se entiende ahora? De acuerdo, sí, sí. Ahora sí me he enterado. De acuerdo. Pero claro, si tú dices, joder, es que yo en realidad lo que yo quiero, no quiero saber exactamente si no lo localiza porque no lo comprueba o porque no lo. Lo que yo quiero directamente es que me diga si lo ha localizado. Si lo ha puesto o no lo ha puesto, ¿vale? Vale. Y sobre todo ya os digo, es por eso, por el tema de que de esta forma también rebajan la forma en la que están acoplados dos clases. Bueno, ¿y cómo funciona esto aquí ahora? Vale, pues digamos que ahora el tema sería que vamos a hacer las cosas dependiendo de la respuesta que tengamos aquí, ¿vale? Por lo tanto, este return no solamente será por insertar, sino también será por la respuesta que demos aquí, lo cual complica un poco la respuesta, pero ya veremos que no había más remedio. Entonces, lo que nosotros vamos a decir aquí es, este va a ser insertar aquí, y aquí vamos a decir esto, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a decir es que si insertar, vale, sí, sería si insertar, bueno, espera, ya lo podemos meter junto. Vale. De acuerdo. Si me permite insertar porque la localización está comprobada correctamente y además estamos en localizar estado, entonces pues vamos a empezar por aquí, ¿de acuerdo? Y al final tengo que retornar, insertar
y localizar estado. Claro, porque es el problema que tengo. Bueno, ¿entendido este cambio que he hecho? Sí. Vale. Vamos a hacer comprobar localización. Entonces, vamos ahora a comprobar qué necesitamos para comprobar la localización. Vale. Lo único que yo necesito ahora es, claro, esta información hay que preguntarse de quién es, ¿no? Entonces, para saber exactamente cómo se hace. Entonces, comprobar localización de qué. De esa coordenada en el tablero, ¿no? Y por lo tanto, es una información que debería tener el tablero, ¿no? Es decir, ¿quién sabe cuál es la mitad de cada uno? Debería ser el tablero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos utilizar qué tablero y preguntarle si por ejemplo, podemos llamarle is. Ya sabéis que lo de ponerle is es porque como todos los que retornan boolean, pues deberían empezar por is. Así tenemos una forma concreta de ponerlo. Y yo le he llamado is en su mitad. Es una especie de spanglish raro. ¿Vale? Y entonces ahora, ¿qué información necesito para saber si algo está o no está en su mitad? Las coordenadas. Las coordenadas y la mitad que le corresponde. La Pero mitad eso, que le corresponde, que es decir, El batallón o algo tendrá que saber dónde está. eso es lo que tenemos que averiguar, ¿no? O sea, tenemos que declarar los lados de cada uno, ¿no? Ahora mismo. bueno, necesito saber cuál es el ejército actual. El ejército actual sería... Vale. El, 0, 1, ¿no? el ejército actual, pero claro, ya no tenemos eso. Lo que tenemos es el ejército y en ejércitos deberíamos tener la posibilidad de decirle ejércitos.get, bueno, pone first... ¿no tenía yo aquí lo de ejército actual? Vale, lo he quitado. Entonces hay que ponerlo, ¿vale? Y venga, para poner aquí el ejército actual, vamos a poner un get, no vamos a poner ningún get. Vamos a poner un private, ejército, get, ejército actual. Y lo que vamos a hacer es retornar de los ejércitos, vamos a hacer pick para obtener el primer ejército, pero sin quitarlo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lo tenga aquí, digo ejércitos.get ejército actual. Perdón. Volví aquí. Get ejército actual. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que directamente pondría ejércitos.pic aquí. ¿De acuerdo? Y yo no lo veo. No sé qué os parece a vosotros. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Por qué no, José? O sea, simplemente es un punto, ¿no? Aquí dices tú. Sí, o sea, el Sí, punto sí, sí. pic. Sí, sí, se podría hacer perfectamente. ¿Vale? Ya, yo creo que ahí ya depende un poco de la capacidad de neurosis que acabes teniendo como programador, ¿de acuerdo? Si todo en tu vida pasa por, como programador, en cambios y en intentar independizar y en que las cosas no dependan una de otra, así, ¿de acuerdo? Si en un Vale. momento determinado quiero pillar el ejército actual y quiero decir, joder, es que ahora resulta que no va a ser una cola, que me he equivocado, que tiene que ser ahora una pila, entonces ya no te vale pick, ahora tienes que poner no me acuerdo si era push o push y pol, ¿no? O push y pop. Bueno, imagínate que no fuese una cola que de pronto la vuelvas a cambiar por una lista, ¿no? Pues ya tienes que cambiar aquí también y tienes que cambiar aquí también. Ya volvemos otra vez a hacer lo de siempre, hardcodear, ¿vale? Vale. Entonces, pero también depende un poco la locura que tengas ya en la cabeza, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver qué tendría que hacer el tablero para decirte si una cosa está en su mitad o no está en su mitad. Vale, ¿qué se os ocurre? Así de buenas, Uh -huh. las posiciones decide que de asignarle un máximo y un mínimo a cada ejército. Bueno,
A ver, a mí se me ocurre lo siguiente. A ver si vais viendo, pensando que tengo razón. Primero, saber cuál es la columna de la coordenada. ¿No? Sí. Pero... ¿Me voy a poner a programar? Primero la prueba, ¿no? Claro, deberíamos hacer eso. ¿De acuerdo? Así que, test. Espera, tablero. Creo que, claro, porque hasta ahora no hemos hecho cosas especialmente complicadas, excepto, bueno, a lo mejor está un poquito más complicada y si nos que haber aprobado la de insertar, ¿de acuerdo? Tampoco quiero estar todo el rato haciendo pruebas, ¿vale? Y por eso igual probablemente, pues a veces se me escapa la cosa, ¿no? Pero, vale, vamos a hacer una prueba solo, ¿vale? Vamos a decir, por ejemplo, que el tablero, si lo encuentro por algún sitio aquí en el modelo tablero, vamos a decir JUnit Test Case y tablero test. Vale, y vamos a probar en tablero test, la que vamos a probar sería test is in su mitad. Is en su mitad. De acuerdo, espero que no haya mucho problema. Y ahora me dice tablero, tablero igual a new tablero de ancho y de alto. Por ejemplo, vamos a poner que de ancho, o sea, el número de columnas que tiene, vamos a poner que sean 12, ¿no? Y de alto 6, un poco igual. Y ahora resulta que yo tendría que llamar para probar esto a tablero.is en su mitad. Y ahora digo, ejército actual. Vale, no sé cuál es el ejército actual. Voy a decir que tengo new ejército con int y de 0 y la coordenada tendría que ser, bueno, y a la coordenada, claro, tendría que ser new coordenada. Vamos a hacer pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a hacer primero ejército, ya sabéis, un vector ortogonal. Y vamos a decir que tenemos varios ejércitos. Y vamos a decir que tenemos, por ejemplo, vamos a probar el ejército 0 en su sitio. Observad que aquí no hay una ser que se pueda poner. O hay una ser que se pueda poner. No, ¿verdad? No, nunca, o sea, no, ya con todo lo que hemos puesto antes de controles no puede llegar nada mal aquí, ¿no? Claro, y en principio, claro, el único hacer que podrías tener aquí es que la coordenada que le has dado estuviese fuera de los límites del tablero. Y eso no va a ocurrir nunca. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Yo sí, o sea, no puede ser. Vale. Entonces vamos a probar que un ejército está en su mitad, que no está en su mitad. Vamos a probar lo mismo para el ejército 1, que está en su mitad y que no está en su mitad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que ahora necesitamos coordenadas. Entonces, las coordenadas que vamos a probar sería otro vector, coordenadas, y decimos que tendríamos, vamos a ver, el ejército, si estuviese en la columna, por ejemplo, 0, estaría en su mitad. Vamos a poner a 6. Si estuviera en la 6, estaría en su mitad el ejército 0. Imaginaros que es de izquierda a No, derecha. ¿Por qué no? la 5 es su mitad. Efectivamente, por lo tanto, podemos probar con el 5 y podemos probar con el 6, ¿no? Vale, pues entonces vamos a decir new coordenada, la X me da igual, así que pongo 0 y pongo 5. ¿Te queda de acuerdo, no? Eso sería que sí está en su mitad. Ahora podemos decir que no estás en tu mitad. ¿Vale? Y podemos hacer lo mismo ahora con esto aquí. Perdón, ¿en el 5 estaría en su mitad? No. ¿Y en el otro lado? ¿En el 6? El 6 sí. El 6 sí.
acuerdo? Vale, pues una vez que ya tenemos las pruebas, voy a ponerle un más grandote esto, decimos, vale, pues entonces los resultados tienen que ser, por cierto, de tipo boolean, y los resultados también serían un vector, y los resultados, para poder hacer los vectores ortogonales, sería el primero, que sí está en su lado, sería true. El segundo, que no está en su lado, sería false. El tercero, que no está en su lado, debería ser false. Y el cuarto, que sí está en su lado, debería ser true. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Entonces, un for para los resultados. Sí. Y entonces ahora decimos assert equals. Y lo que yo espero, lo que digan resultados en la posición i. Lo que realmente saldrá, pues saldrá lo que diga tablero en i sin su mitad con el ejército actual que vendrá dado por los ejércitos en la posición i y con la coordenada en la posición i. ¿De acuerdo? Decidme, ¿qué os parece? Debería hacer así, sí. ¿Vale? O sea, decidme que no hemos tardado poco. O sea, hemos tardado nada, un minuto. ¿Vale? Y a cambio de eso, yo ahora voy a poder hacer perfectamente el tablero. Esto que tengo yo aquí pensado sin saber si me habré equivocado o no me habré equivocado. Si me he equivocado, pues ya saldrá en rojo, ¿no? ¿Vale? Decidme que sí. Sí. De acuerdo, venga. Entonces, yo tengo la coordenada, ahora en la coordenada me va a interesar la posición de la columna, que es la Y. Y ahora yo digo, vale, pues a mí me interesaba otra cosa que sería la mitad. Y la mitad sería igual al ancho del tablero entre 2. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale. Y ahora, ¿qué se os ocurre? Y ahora pues simplemente lo que tendrías que hacer es que si el ejército cero ha elegido una posición menor que la mitad, vale, y si no, no, no. O sea, Completamente de si, acuerdo. si la I es menor que la mitad, claro. Sí. Mira, lo he arreglado con esto, a ver, espero que se entienda. Me he basado en la cosa de que se llaman 0 y 1. ¿De acuerdo? Eso me ha facilitado mucho las cosas. ¿Por qué? Os explico esta fórmula, a ver qué os parece. Esto es una posición relativa. Es como si en vez de tener un tablero de 12 columnas tuviera uno de 6. Si... Claro, yo tengo aquí 6, ¿no? Y yo digo 6 por el ID del ejército. Si el ID del ejército es 0, el resultado de esta multiplicación es 0. ¿Eso se entiende? Sí, Vale. sí. De acuerdo. Por lo tanto, la I será la que hayas puesto. Si es 5, es 5. Si es 6, es 6. No hay tutilla. ¿De acuerdo? Pero si el ejército está en la mitad derecha del tablero, entonces este ejército vale 1. Y 1 por la mitad es la mitad. Con lo cual le quito a la posición Y la mitad del tablero. No sé si es un poco complicado o... ¿Lo pinto? O sea, si el usuario, o sea, si el ejército 1 coloca en la posición 8, te quedaría 2 en Claro, esa posición relativa. claro. Es como si le quitaras la mitad del tablero y entonces todos los ejércitos colocasen siempre entre 0 y 6. Pero entre 0 y 5, siempre. En el caso de que fuesen 12 de ancho, claro. ¿No se entiende eso? Sí, entender se entiende, pero no, o sea, ¿y cómo asigna? O sea, es que si es lo mismo para los dos ejércitos, Claro, porque yo ¿cómo? lo único que yo digo es que estás en tu mitad. Vamos a poner ejemplos numéricos.
vamos a suponer, por ejemplo, que tú tienes el ejército 1, ¿vale? Pues bueno, el ejército 0 está claro. Si el ejército 0 pone la posición 5, ¿vale? 5 menos 0, porque esto da 0. ¿Qué posición es? 5. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Sí. Ahora, imaginaros que está en la posición, por ejemplo, 6, pero es el ejército 1. Entonces sería. eh, eh, bueno, no, perdón. O sea, imaginaros que la posición Y es 5, ¿vale? Y ahora el ejército es el 1. Entonces la mitad son 6. 5 menos 6 sería menos 1. Con lo cual se está saliendo del tablero. No sé si me estoy explicando. Lo que hago con esto es reducir a la mitad del tablero. Para saber si está al centro de los límites del tablero en realidad. De acuerdo. Si no lo pensáis. Claro, o sea, que es que ahora mismo, si el ejército 1 se quiere colocar en la posición del ejército 0, no puede, porque se sale del tablero. Claro. Vale. Tenéis que verlo un poquito a lo mejor ya con otra perspectiva. Bueno, entonces, para que yo sepa que está dentro de tu mitad, tiene que ocurrir que la posición relativa sea superior a 0 y por debajo de la mitad. Bueno, aquí era para darle, supongo que esto habrá sido algún pequeño. No sé si eso funciona, vamos a probarlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo digo, funcionará esto así. Ahora tú lo pruebas, si te da verde, pues que funcione. ¿De acuerdo? Y funciona, o sea, a menos que hayas hecho mal la prueba, funciona. ¿De acuerdo? En cuyo caso, claro, uno tiene que a lo mejor hacer, si no te acabas de fiar, podrías poner más cosas aquí. ¿De acuerdo? Pero si te fías, pues ya está. No me acuerdo por qué era esta corrección. A ver, la mitad, creo que era para que la casilla central perteneciese solamente a uno de los dos, me parece. ¿Vale? Bueno, pues se supone que ya está hecho. ¿Vale? Es una cosa curiosa esto de las pruebas, si os dais cuenta, una cosa que quiero que tengáis ya a partir de ahora para siempre, ¿vale? Porque todavía nos queda mucho por programar, obviamente, ¿no? En segundo, ¿no? Pero quiero que veáis, que caigáis en una cosa. Nosotros hemos estado aquí en el localizador y hemos dicho, localizar llama a localizar batallón. No hay prueba que valga. Vale, aquí ya vamos a comprobar localización. Comprobar localización lo que hace es preguntarle al tablero. No hay test que valga, porque es una que llama a otra, ¿de acuerdo? Pero es en su mitad, cuidado, aquí ya sí hay código, ¿vale? O sea, código en el sentido de decir, espérate, voy a pensar una solución para este problema, no es una llamada a otra clase que llama a otra clase, ¿se entiende? Entiendo. Vale, entonces se supone que si esto funciona, aquellos métodos que utilizan, como por ejemplo pasa con ejércitos, no, con juegos, aquellos ejércitos que utilizan, perdón, aquellos métodos que utilizan otros métodos que ya están probados, deben funcionar. No hay posibilidad de fallo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay código. Aquí hay código, porque hay un if, hay variables locales que van a dar variables globales, propiedades, variables locales, hay aquí cosas, comprobaciones. Obviamente esto a la fuerza tiene que ser testado para asegurarnos de que funciona. Lo que pasa es que como me ponga también a hacer pruebas, ya que entonces sí que no da tiempo a nada, ¿vale? Bueno, ¿vemos si funciona? Vamos a verlo. Si me Debería. de localizar, porque estaba pensando en si esto. Vale. Oye, esto que nos hemos quedado en to-do, ¿vale? Los to-do es una cosa que es porque lo voy a hacer luego. O sea, en una jornada laboral normal, de 8 horas o las horas que sean programando, yo no sé por qué va a estar una persona 8 horas programando. A mí me parece una puñetera locura. O sea, quiero decir, si una persona nada más que rinde programando 2 o 3 horas, el resto está haciendo el tonto y creo que todo el mundo lo sabe. Pero bueno, una persona que esté 8 horas programando en su día, puede que al principio esté muy fuerte y no quiera parar porque tiene un ritmo. Y entonces tú dices, mira, ahora mismo no quiero pararme, interrumpir mi pensamiento principal de lo que estoy intentando hacer ahora, entonces aquí pongo un to-do. ¿Lo tenéis claro eso, no? Sí. Es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy preocupado más por cómo localizar o lo que sea. Yo digo, el siguiente ejercicio, vale, sí, luego lo hago. To-do, ¿vale?
Pero esto no significa ya lo haré el viernes. No. Significa que si estás trabajando 8 horas, divídete la jornada para que al principio tu impulso esté bien coordinado, bien llevado hacia un punto, hacia donde tú quieras. Pero guarda o el final de la jornada o la mitad de la jornada para que no haya ni un to-do. O sea, estos to-do tienen que morir hoy. Hoy tienen que desaparecer. Y si no puedes porque no te da tiempo, mañana. ¿De acuerdo? Pero no pueden estar ahí perpetuamente hasta que me dé vida ganas de hacerlo, ¿vale? ¿Eso lo pillamos eso? Se pilla. Tened en cuenta una cosa, que es un problema que no sé si ya lo estáis empezando a notar vosotros. Pero si vosotros os metéis con mucha profundidad, intentando solucionar un problema, y encontráis una solución, que es complicada, porque la habéis tenido que dar vuelta, dibujar en un papel, pensar mucho tiempo, y luego os vais, hacéis otra cosa, volvéis a la semana y ya no os acordáis cómo es que se había hecho eso. No sé si os ha pasado ya. Sí, la pasa verdad. así. ¿Vale? Entonces eso nos pasa a todos. Claro, por mucha cabeza que tengas, pues si has profundizado mucho en un problema, digamos que luego ese problema se te olvida. O por lo menos se te olvida a ese nivel. Y tienes que volver otra vez. Entonces por eso los tubos no pueden estar mucho tiempo, ¿vale? Entonces ya que estamos, vamos a quitar este tubo. Este tubo lo que hacía es que había que cambiar localizar estado, había que ponerlo a false, porque localizar estado solamente valía cuando ya habías colocado todos los ejércitos. ¿Sí? Decidme que sí. Sí. O sea, cuando ya Vale. habías todos los ejércitos, los habías localizado, se pone false, ¿no? Dijimos. Claro, o sea, Sí. en este caso sería, cuando has hecho, has cogido el primer ejército, que es el 0, te has dicho, bueno, ya se han acabado los batallones, paso al siguiente ejército, pasas al siguiente ejército, bueno, ya se han acabado los batallones, pues entonces vuelves a pasar al primer ejército. Y De ahí acuerdo. es cuando debería haberse acabado, localizar estado. Por lo tanto, aquí lo que tiene que hacer es, si, voy a ponerlo aquí, si coinciden, después en el cambio, claro, en un cambio, si en un cambio coinciden los ejércitos con la... Sí, si en un cambio coinciden los ejércitos con el primer ejército, entonces localizar estado debería estar en false. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Pues lo mismo que hicimos con los batallones. Crear un primer ejército. Entonces, creamos private ejército. Que se llame primer ejército. Y cuando ya aquí hemos cargado en el constructor todos los ejércitos que tenemos, decimos que el primer ejército es igual a ejércitos. Vaya, ejércitos. .pic. ¿Vale? Con eso ya tenemos el primer ejército. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí va a pasar que si los ejércitos .pic es igual a, equals primer ejército, ¿vale? O sea, si después de haber cambiado el ejército, porque es lo que hacemos aquí, ¿no? Poner el primer ejército, el que estaba en el principio de la cola, ponerlo al final de la cola con UFE. Si después de haber cambiado el ejército resulta que el primero de la cola es el primer ejército, pues entonces queda la vuelta, ¿no? Sí. ¿Vale? Y entonces ya se pone localizado a false. No se puede poner a true, ¿vale? O sea, que no puedes decir localizar estado igual a esto. No se puede hacer, porque a veces te va a dar true y a veces te va a dar false. Entonces, por supuesto, no hay que hacerlo así, ¿vale? Porque es que set siguiente ejército lo vas a hacer continuamente. ¿De acuerdo? Y no quiero que si alguna vez esto da false, entonces localizar estado de true. Localizar estado, una vez que dé false ya no puede volver a dar true. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Vale? Pues ya ha dado la vuelta, ya no puede. Claro. Por lo tanto, no puede depender de una ejecución. Porque esta ejecución igual ahora da false, pero igual luego da true. ¿Se entiende eso? Vale. Es una de las pocas cosas
de los pocos momentos en los que if realmente vale para algo. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces nosotros se supone que ya lo hemos hecho y ahora estamos en la prueba y la prueba debería decir que da un error. Espero que se vea por aquí. Si yo intento, a ver, por ejemplo, si yo intento hacer clic aquí, funciona. Pero si intentase hacer clic aquí, no funcionaría. ¿Vale? Y te dice que algo va mal. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí debería dejarme, no me deja. Aquí sí me deja, ¿no? Pues sí que. Sí que. Vale, no, pero esto es lo de siempre. Y ahora sería aquí, donde me deja, ¿no? Vale. Pero esto es por el ancho y el alto, que no está bien hecho en este problema, ¿vale? Pero bueno, hacedme caso, funciona. Lo que pasa es que en vez de tener 12 de alto, él piensa, 12 de ancho, él piensa que tiene 6. Porque hay una cosa que está cambiada ahí, ¿vale? Está dado la vuelta. Luego me di cuenta de que no sé qué me pasa, nunca me acabo de aclarar. Lo de las filas y las columnas me confundo muchísimo. Pero bueno, créeme, funciona, ¿vale? Lo que pasa es que hay que cambiarlo. No sé si cambiarlo ya. Creo que era en el tablero. Uy, que aquí pusimos ancho y alto, eso está bien. Aquí pusimos ancho y alto y es alto y ancho. Creo que es así. Espera, yo no sé si con esto ya funciona. Ahí está. Pero, hay por aquí otro fallo. Es que le doy la vuelta siempre. Es una cosa que me pasa continuamente. No sé qué hace contra eso. Ajá, vale, sí que tengo aquí una prueba de 6 y 12. Vale, vale, es que son 12 y 6. Ancho y alto. Creo que ahora ya funciona. Claro, es que esto de lo malo que tienen las pruebas. Bueno, pues no. Que ahí tienes otro tablero también, José, de 6 por 12. O sea, justo ahí encima de infantería. Vale, sí, claro, es lo que es malo que tiene los arcodear. Me gusta que me den estos fallos, joder. Porque incluso en las pruebas uno tiene que ser más serio. Si de cualquier forma sigue dando fallos, supongo que porque aquí he puesto al revés. Ancho y alto y es alto y ancho. No lo tengo claro todavía, ¿vale? Vale, vamos a ver si ahora funciona. Aquí está bien. Aquí debería estar bien, pero parece que algo va mal. Bueno, fallos menores, ¿vale? Estas cosas luego las cambiamos. Ahora lo que estamos es lo que estamos. O sea, aquí me debería decir que sí y aquí me debería decir que va bien, pero si no me dice que está mal. Si la pongo aquí está bien, si la pongo aquí está bien, si la pongo aquí está mal, si la pongo aquí está mal, pero si la pongo aquí está bien. Bueno, en principio, es que él piensa que nada más que tiene 6, pero da igual, o sea, eso lo vamos a corregir luego, ¿vale? Pero lo que sí es interesante es que veáis que si intento hacerlo en la mitad que no es suya, me dice que algo va mal. Si lo intento hacer en la mitad que sí le corresponde, pues me dice que sí que la coloca. ¿De acuerdo? Imaginaos que claro, lo que pasa es que tenéis que imaginar que en vez de 12 tenemos 6, ¿vale? ¿Sí? Vale, no nos paremos ahora en cosas mal hechas porque eso es normal. Errores van a ser continuos y naturales. De acuerdo. Vale, vamos a hacer otra cosa ahora. Os dije que había un problema y es que dice algo va mal. Creo que es el controller. Voy a cerrar el resto de las cosas. No es el paraguas. Voy a cerrar todo y voy a abrir el paraguas, me parece que. Aquí tenía yo paraguas, ¿no? ¿O no? Ahí, paraguas, prueba también. Vale, porque dice aquí algo va mal, ¿no? Y no sabe muy bien qué es lo que va mal, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Hace mensajes explícitos, ¿no? O sea, de decir de que es lo que falla, ¿no? Claro, sí, sí. Perdona, sí. A ver, mi problema es que algo va mal, pero ¿algo qué?
¿Cómo sé yo diferenciar? Porque me pueden pasar dos cosas si voy a localizar que no estás en tu mitad o que no has cogido una casilla libre. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Por lo tanto, claro, ¿cuándo hay un fallo y cuándo es el otro? No lo sé. ¿Debería saberlo? Si quieres hacer un mensaje personalizado, sí deberías de saberlo, ¿no? O sea, Efectivamente. Claro, yo puedo tener realmente la necesidad de decir, joder, por Dios, que alguien me explique qué pasa, porque si me dice algo va mal, está siendo muy poco amigable, ¿no? Y eso antes, pues se hacían cosas curiosas, como por ejemplo decir, voy a hacer, en vez de que el localizador controller retorne boolean, para decirte que lo ha hecho bien o que no lo ha hecho bien, lo que voy a hacer es crear una especie de tabla de valores donde el 0 vale una cosa, el 1 vale otra, y así, ¿no? Entonces yo venía aquí y yo decía, if localizador controller es igual a 0, no ha habido fallo. Y si no, pues un switch. Y si es un 1 me ha pasado esto, si es un 2 ha pasado esto otro, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas. Y claro, no son modernas, no tienen nada que ver con el estilo actual de programación. Y la comodidad de que yo directamente lo que quiero saber es que alguien me diga si ha hecho bien la cosa o no. ¿De acuerdo? Es lo que yo quiero saber. Yo no quiero saber más. Entonces, una idea que podemos hacer con respecto a esto es decir, vale, cuando se haya producido un fallo, como pasa cuando if not localizar controller localizar, le voy a preguntar al localizador controller, ¿y qué es lo que ha fallado? ¿Estáis de acuerdo? sí. Vale. Entonces, para eso vamos a crear la mejor amiga del informático, que es la enumeración. Aunque lo veáis venir. Más o menos. Vale, vamos a poner una enumeración que se va a llamar error. A mí este método me gusta y no me gusta, pero es decir, llega un momento en el que realmente tienes que informar al usuario y en ese momento mejor necesitas que haya un control de errores, alguien que te diga qué errores hay, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a poner aquí va a ser un mensaje, no vamos a poner más, ¿vale? Eh, ahora lo cambio eso, ¿vale? Eso quiere decir que yo ahora necesitaría un constructor que tuviese ese mensaje y además necesito un getter para ese mensaje. ¿Vale? Es decir, error está asociado al mensaje de error solamente. Podría estar asociado a otras cosas, pero de momento, bueno, ya sabéis que podéis poner un try catch, pues hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? De cara a esa comunicación con el usuario ya no se puede ser tan preciso en la programación. Vale, entonces vamos a decir que tenemos dos errores. El primero de los errores es que has puesto en una posición no válida. Y la segunda que vamos a coger es que la has puesto en una casilla que no está libre. ¿Qué os parece? Ya está, no necesitas más, ¿no? Claro. ¿Cómo cambia esto entonces? Vale, pues cambia el juego, que es el que sabe lo que está haciendo. Es decir, juego tendríamos que decir algo así como error actual. Bueno, yo aquí normalmente haría un get error y primero me preguntaría y tal, algo así. Directamente nunca, ¿vale? O probablemente tendría algo que fuese no errores o algo así, ¿vale? Pero para que cojáis la idea, sobre todo, es lo que yo quiero, ¿vale? Bien, vamos a ver cosas que van a pasar. Insertar localización. Puede que la localización, que os recuerdo que localización lo que miraba es estás en tu mitad, no estás en tu mitad, ¿vale? Por lo tanto, me pregunto aquí y digo, ojo, porque si no insertar, que es lo mismo que decir si no insertar, entonces el error actual es igual a error punto
Sería error actual, punto, ¿no? O sea, No, sería la clase error, ¿no? sí, perdón. Error punto, no sé qué le pasa. Error punto, ¿lo he hecho como una clase? No. Error, vale, es que sí, es que ellos también tienen su clase error, claro. Vale, creo que era posición, ¿vale? Y claro, es que lo que me ha hecho es que me ha traído el error de el otro. Vale, está ahí. ¿Dónde está el error? ¿Por qué no me...? ¿Tengo una clase error en algún sitio? No, no. No la tienes importada, José, ¿no? No la tengo importada, ¿no? Pero no sé por qué no lo ha hecho, ¿eh? A ver, import modelo.error. Vale. Que es lo que me ha sorprendido, ¿eh? Lo tenía que haber hecho él. De acuerdo. Entonces yo digo, si lo que te ha fallado ha sido porque esto te ha dicho que no puedes hacerlo, entonces tienes un error. Y el error que tienes, claro, aquí tengo que poner if y no un else, porque aquí también puede que dé el error por localizar estado, ¿de acuerdo? Entonces eso no me mola. Eh, entonces ahora ya digo, error actual, error posición. Vale, lo siguiente sería, voy a colocar, pero resulta que ahora aquí me dice que insertar da un error. ¿Vale? Podría dar un error y es que me intenta insertar y me dice, no, ese país ya está ocupado. Así que le Tendrás que digo, ponerlo en el else, ¿no? claro, así que le digo en el else que el error, actual error, es igual a error punto ocupada. Y entonces ya ha cambiado el error. ¿Vale? Yo, bueno, lo contaba lo de antes, os lo cuento. Yo normalmente no dejaría que un error persistiese. Es decir, yo doy un error, tú lo consultas y se borra el error. ¿Vale? Por lo tanto, me gustaría crear otra que se llamase, por ejemplo, no error y que no tuviese ningún mensaje. ¿De acuerdo? Sencillamente no error, con menos R. Ahora. Y ahora tú dices aquí. Public error get error actual y ahora aquí tú dices no, espera un momento, error a veces se desmanda ay error response es igual a error actual. Error actual, error igual a error punto no error. Y retorno de la respuesta. ¿De acuerdo? Es algo así como de, tú dime qué error tiene y ya te lo borro. ¿De acuerdo? Es como, no quiero que tu error persista, no quiero que esté continuamente diciéndote el mismo error, ¿vale? Sino que me dé alguna cosa que yo sepa que no hay ningún error, ¿vale? Eh, es solamente el concepto, ¿vale? No es la forma concreta de implementar esto. Entonces, ¿en qué va a cambiar esto ahora? Pues sencillo. Si hay algún error, le voy a decir al localizador control get error. Y me va a decir, pero ¿cómo que get error? A ver. Aquí. Chat. Qué bueno. Y aquí voy a retornar juego.getError actual. Lo he puesto como estrella. Sí, ya le he puesto tu string. ¿De acuerdo? O se lo puedo poner aquí, en tu string, donde yo quiera, ¿vale? Casi que mejor aquí. Ya os he dicho que los conversores y todas estas cosas, mejor al final.
¿vale? Esto, en vez de como un Demeter, esto veámoslo como un conversor, ¿de acuerdo? Como un rapper. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué? Entonces, ¿tú creas un error dependiendo de si estás pinchando encima de una ocupada o si no es tu mitad? ¿No? Claro, Y claro, ya estoy... después lo lanzas y lo borras. Ese error del Ese, juego. sí. Vale, vale. Claro, es una forma, yo os quería, me he explicado hoy una forma en la que podemos hacer que esos errores estén especificados, ¿vale? Pero también tenéis que tener en cuenta que en el momento en que especificas errores es porque a quien le interesa es al usuario. ¿Se entiende? Vale, y eso me imagino que en vez de hacerlo un CISO, ya después lo haremos con un diálogo de eso, ¿no? Claro, claro. Si queréis la paso ya porque la tengo por aquí. Lo digo Vale. yo que la tengo. La paso en un momentito. Porque eso, bueno, como ya está hecho, pues tampoco. ¿Vale? Creo que la tengo aquí puesta en vista. No la tengo, pues la pongo. Es la advertencia que, pues nada, tiene un panel que se borra cuando pulsas el botón de OK, no hace nada. Y necesita un mensaje de entrada en el constructor y es el mensaje que te va a mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, si lo quieres hacer aquí, tendrías que poner en vez de SISO no sé qué, no sé cuánto, pues pones directamente new advertencia, ¿vale? Y ya con eso se hace. Entonces, si lo probamos ahora, tendríamos, de acuerdo, vamos a hacer, por ejemplo, aquí, que no puede, ¿no? Bueno, la verdad es que no puede casi en ningún lado. Hago clic aquí y dice error por posición, ¿vale? Que no sé si... Vale. Tendría que haber dicho algo más, ¿no? El error tenía posición, Eso válida. será porque no tienes puesto tu string, ¿no? En No, error. porque no he puesto el mensaje. Vale, vale, vale. Ya sé cuál era el rollo. Venga. Lo cambio porque así ya que estamos lo hacemos. Localizador controller, get actual punto get mensaje. Es que puede que necesite el mensaje o puede que necesite otra cosa. ¿Vale? Es que nunca sé porque las numeraciones no sé para qué me valen. No sé cómo las voy a utilizar. Entonces lo que sí digo ahora es que para pueblo, aquí pongo get error directamente y ya me dice, ¿vale? Entonces, vuelvo a probarlo. Si hago clic en un sitio que no es súbita, me sale una advertencia, ¿vale? Que dice posición no válida, ¿de acuerdo? Si yo hago clic aquí, ¿vale? Pues no me pasa nada. Si intento hacer clic en otro sitio, no pasa nada. Si intento hacer clic en el mismo sitio que ya está ocupado, ¿vale? Pues me dice posición no válida también. No sé por qué. Pues no funciona. Fijar, eso no funciona. Bueno, no sé por qué no funciona. Tendría que probarlo en el juego, porque parece ser que he hecho clic y no me ha... A ver, lo voy a probar aquí, ¿vale? Voy a hacer una depuración ahí, si parece bien. Entonces, en principio, yo hago clic aquí para que no dé fallo. Ahí en principio debería estar bien, así que voy a hacer F8 para que dé una vuelta a una iteración completa al juego, ¿vale? F8, vuelvo al tablero y voy a intentar hacer en la misma posición. Clic. Ahora. Vale, pues ni de cuenta, ¿eh? De acuerdo, ahí insertar debería ser true, o sea, porque la localización era correcta, y ahora aquí debería devolver false. Insertar vale false. Claro, porque luego se mete aquí. Ay, qué fallo más tonto. Eso en el else puedes ponerlo ahora true otra vez, insertar y fuera. No, hay que ponerlo arriba, ¿vale? Hay que ponerlo aquí. Si no insertar, ya Vale. sé que no va a entrar en ningún sitio más, ¿de acuerdo? Así que ya doy esa posición. Si da true, entra aquí, ¿vale? Soy así. Aquí podría poner mejor un else if. De acuerdo, sería más correcto.
Si utilizo poco el save ya ni te cuento, ¿vale? Pero sería más correcto, ¿vale? O sea, si no he podido insertar porque no la localización no es correcta, el error de posición. Si no se puede localizar estado, perdón, si no, y si estamos en localizar estado, entonces intentamos localizarlo normalmente. Vale, esto debería funcionar ya. Vamos a ver si funciona. Vale, lo tenía aquí abierto de antes. Sabéis que no debéis probar con sesiones abiertas de antes. De acuerdo, entonces intento hacer clic aquí y me dice correcto. Intento hacer clic aquí y me dice que posición no válida. Digo que ok. Ahora intento hacer clic aquí y me dice que la casilla no está libre. ¿De acuerdo? En realidad, si te das cuenta, para ti es lo mismo. Ha dado false cuando ha intentado localizar la casilla y para ti es igual, tú no lo has hecho. Y el juego funciona. Pero ahora el usuario ya tiene una información correcta sobre lo que está pasando, más concreta sobre lo que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien esto del error? Mola. Sí. Perfecto. Vale, pues vamos a por la siguiente cosa. ¿De qué hora es? Porque ahora lo que queda es... Vale. Bien, si vamos a hacer una cocina y luego ya, digamos que más adelante mañana haré los gordos, ¿vale? O sea, no hay una cosa que no es muy gorda, pero es a lo mejor difícil de entender y la quiero explicar más despacio mañana, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer una cosa y con eso terminamos. Y es localizador controller y poblador controller tienen que estar juntos. ¿Por qué? Vale, primero lo explico por aquí. Normalmente, metodología en cascada, voy a poner así, ¿vale? Normalmente, cuando uno se ponía a programar una aplicación, normalmente se hacía así. Esto era lo antiguo, ¿vale? Se hacía, lo podemos ver mejor este, ¿de acuerdo? Parece desarrollo en cascada aquí. Vamos a ver la imagen, esto ya está, ¿vale? Una parte, o sea, esto hay que verlo así. Una fase, por ejemplo, el requisitos, te llevaba a la siguiente, y esa a la siguiente, y esa a la siguiente, y esa a la siguiente. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Nos parece normal, supongo, ¿no? Sí. Claro, cuando ya has terminado de hacer los requisitos del sistema, lo diseñas. Cuando ya lo has diseñado, lo implementas, y así. Pero había muchos problemas. En concreto, el problema principal que había es que tú te dedicabas no sé cuántos meses a hacer requisitos, no sé cuántos meses a hacer diseño, no sé cuántos meses a hacer implementación. Y digo meses, como podría haber dicho años. Y luego otros meses en verificación. ¿Cuándo veía el cliente por el cual te pagaba la primera versión del programa que te había encargado? Años después. Claro. Y eso, no sé si a lo mejor antes los negocios se hacían de otra forma o la gente era diferente. Pero hoy en día no creo que nadie te esté pagando durante 2 años sin ver un resultado concreto sobre lo que estás haciendo. ¿No pensáis vosotros? Hombre. Hombre, no te va a dar ni un duro. Vale, efectivamente. Entonces, digamos que se cambió por esta. Se llama la espiral de Boeing. Y, bueno, voy a intentar entenderla un poquito, sobre todo la imagen, ¿vale? Donde aparecen los mismos conceptos en realidad, ¿de acuerdo? Bueno, puede que ahora al requisito se le llame determinar objetivos y análisis de riesgo, a la implementación y verificación se llame desarrollar y probar, y a la planificación sea, eso sí, también una cosa de algo diferente. Aquí el problema no está en las fases, que son prácticamente las mismas, es esta espiral la que cambia toda la forma de verlo. Porque vamos a ver lo que significa. Significa que yo empiezo por la parte más interior. Determino los objetivos, hago un análisis de riesgo, desarrollo, pruebo y muestro al usuario una versión inicial sobre lo que he hecho. Una versión inicial que por supuesto es muy pequeña. No tendrá todas las cosas que tiene que tener la aplicación. Tendrá algunas. Pero lo suficiente como para que el usuario sepa por lo que está pagando.
Cuando eso se ha terminado, se va a la siguiente fase, que como veis engloba a la anterior. Es decir, ahora ya se hace una parte del programa que engloba a la anterior, se prueba, se analiza, se desarrolla y se presenta al usuario. Y el usuario ahora ve una versión del programa algo más grande, con más funcionalidades, pero que han pasado poco tiempo desde que le presentaron la anterior. Desde que le presentaron esta anterior más interna, ha pasado poco tiempo cuando le han presentado esta. Y así poco a poco hasta que al final se presenta el programa entero, que está hecho de todas las capas que se han ido haciendo. ¿Qué os parece este? Más, yo qué sé, le vas mostrando más al cliente, ¿no? Claro, claro. Esa es la idea. Aquí se va teniendo en cuenta mucho más al cliente. ¿De acuerdo? Aquí se le está continuamente preguntando, interactuando con él. Pero eso no quiere decir que tú hayas terminado el programa cuando llegas aquí. O cuando llegas aquí. Has terminado el programa cuando has llegado aquí, al final. Bien. Esto que estamos haciendo nosotros, que son las historias de usuario, en realidad siguen ese patrón. Lo siguen. Siguen esa forma. Me han hecho un pull request. Sí, porque me lié demasiado, no sé qué hice, ¿sabes? Vale, no te preocupes, ahora te lo echo para atrás. Bueno, entonces, esto de la historia de usuario hacen eso, ¿vale? Digamos que tú desarrollas un poquito y lo presentas. Es lo que estamos haciendo nosotros. Si os dais cuenta ahora, nosotros hemos dicho, uno es poblar el ejército y otra cosa es colocar los batallones. Pero son historias de usuario que pertenecen a otra, a comenzar el juego. Esto quiere decir que cuando yo termine de comenzar el comienzo del juego, yo puedo enseñarle al usuario al que me paga, mira, ya te he hecho algo que lo puedes probar perfectamente. Lo que pasa es que, claro, lo único que he hecho es poder colocar los batallones en la exposición que le corresponde, no he hecho más. ¿Se entiende? Sí. Vale. Y bueno, eso quiere decir entonces que ahora tengo que terminar ya esta parte, porque localizar y poblar, sí, claro que son, por supuesto que son casos de historias de usuario, pero están englobadas dentro de otras. En realidad yo debería tenerlas dentro de otras. Entonces, sí que, bueno, se podría hacer, por ejemplo, un comenzar controller y integrar las otras dos. Yo voy a poner ya directamente, o qué carajo, o no, lo pongo. Sí, lo voy a poner como comenzar controller y luego ya veré si lo junto o no lo junto. Vale. Entonces ahora tengo comenzar controller y comenzar controller viene dada por las otras dos. Es decir, poblador controller, ¿tú qué necesitabas? Pues yo necesitaba el batallón. Bueno, tú necesitabas el batallón, pero en realidad no. O sea, no. Tú, a mí dame esto, que es lo que me interesa, porque lo de las propiedades estas ya te las daremos como sea, ¿vale? Pero ahora de momento, aquí. Y me voy a dar aquí y ya pongo directamente esto. Obviamente va a haber un problema y es que, oye, el batallón, claro, es que yo el batallón como que no sé, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues seguramente no se lo puedas decir al batallón, sino que se te hace decir al juego. Entonces, la forma en que cambia esto, ya no entra lo mismo, ya no entra un batallón. De hecho, no voy a borrarlo de poblador control, lo voy a dejar ahí para que lo tengáis, ¿vale? Ahora necesito el juego y necesito esto, que sea el juego el que se encargue. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues yo creo que va a ser en batallón, ¿vale? Actual. Creo que es eso. Es decir, ahora yo, en vez de hacer directamente trabajar con el batallón como hacía en Poblador Controller, que solamente era una prueba o una prueba muy pequeña, ahora lo tengo que cambiar para que se adecue a otra cosa más grande, que es ya el juego. ¿De acuerdo? A lo mejor esto podría haberlo hecho desde el principio también, te os digo, ¿eh? Pero como al principio no teníamos el juego declarado, no hemos podido hacerlo por eso. Pero ahora que ya lo tenemos, hay que utilizarlo. Vale, entonces voy a crear ese método que va a ser muy sencillo. Lo único que va a hacer va a ser llamar a get batallón actual, ¿no? No, get ejército actual, efectivamente.
punto get batallón actual, punto alistar soldado, soldado. ¿De acuerdo? Vosotros veréis lo que hace aquí, ¿vale? Y ya está. Ya he conseguido que el poblador controller, sin tocar nada, funcione en el otro sitio. ¿Entendido esto? Sí. Perfecto. ¿Cuál me falta ahora entonces? Localizador controller. ¿Y qué hace? Bueno, pues obviamente volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Necesito nada porque ya tengo juego. ¿Os acordáis, no? Que ya tenía juego aquí, por lo tanto necesito localizar. Y el error este porque lo he hecho especial. Vamos a poner las dos cosas y luego borro la del medio. Entonces me voy a comenzar controller, me vengo aquí y le digo, get juego no, lo voy a quitar porque no sé si lo necesito, ¿de acuerdo? Pero voy a dejar localizar y getter. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso quiere decir que las pruebas ahora deberían funcionar con las peñas que ya tengo yo creadas y funcionarán. Esta no la pienso tocar, ¿de acuerdo? Si yo tengo aquí aquí nada más que tengo la del tablero, pero si el tablero utiliza localizador controller, lo voy a quedar así. Pero claro, eso me lleva a que entonces necesito ahora un tablero que ya no sea de prueba. Ya necesito ya para mí son más definitivos, ¿no? O sea, yo he probado lo que quería probar, que esto funciona, que soy capaz de llevarlo para acá, pero el hecho de que yo necesite ahora el tablero ya, o sea, todo lo que sería el juego ya implementado, entonces me obliga a que yo cree aquí un tablero UI, perdón, sí, en vez de un tablero UI prueba, pues necesito crear una ventana, ¿vale? Un user interface. Entonces voy a crear, igual que aquí, una frame que se va a llamar user interface. Esto es porque de alguna forma tenemos algunas nomenclaturas, algunas palabras que no pueden ser en español, tienen que ser en inglés, porque significan algo en español también. ¿Vale? Como por ejemplo user interface. Eso para nosotros debe significar algo en español, ¿vale? De acuerdo. ¿Funciona todo? Bueno, sí, user interface, frame user interface, de momento sí. Y ahora yo diría que los cambios son, bueno, empty, parece que está bien. Ah, no, hay un fallo aquí. Todo esto lo voy a copiar aquí para que tenga lo mismo. Claro, tablero UI, vale, necesito el tablero UI que estará por aquí, declarado tablero UI. Aquí está. Entonces yo vengo, lo declaro aquí, ¿vale? Y ya tengo el tablero UI, ¿de acuerdo? Es decir, si yo ejecuto esto, debería funcionar igual que funciona este. Lo pruebo y evidentemente no funciona, pero bueno, será porque le faltan cosas, ¿vale? No os preocupéis. O preocuparos si queréis. Ah, porque para Wii, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ya tengo hecho el user interface. Pero quiero, o mejor dicho, no quiero que esto sea una prueba. Por lo tanto, el main aquí no quiero que esté ya. Así que yo ya voy a crear la clase principal. Es como si esto ya fuese más definitivo, ¿vale? Y al user interface le voy a quitar el main. Que va a ir a principal. ¿Vale? O sea, no sé si entendéis lo que estamos haciendo. Estamos pasando de la prueba a lo definitivo. ¿Sí? Sí, sí. Vale. De acuerdo. Un user interface nunca va solo. Siempre tiene que ir con un para UI. Para eso tengo el para UI prueba tablero. Obviamente,
Yo ahora necesito en control el para UI definitivo. Entonces, este se va a llamar para UI y va a extender con la superclase del User Interface. ¿De acuerdo? Cosas que tenemos que hacer ahora. Pues coger el para UI prueba y pasarlo aquí. Mouse adapter. Eso es igual. Eso no se puede cambiar. ¿Vale? Pero claro, ahora resulta que no tiene localizador control. Y digo, es verdad, pero es que aquí ya no es localizador control. Aquí es comenzar control. Pues que comenzador controller, no sé yo. Comenzar controller. Vale, sí. De momento lo queda así. Comenzar controller. De acuerdo. Y ahora hago un cambio en localizador controller de pues todo lo que tengo aquí. Entonces, este ahora es así, este ahora es así. ¿Por qué en el tablero UI? Y aquí. Bueno, evidentemente en comenzar controller necesitaba un juego y lo he quitado. Y necesitaba un get tablero y no lo tengo tampoco. Vale, ahora veo por qué no lo tengo. Voy a abrir User Interface y voy a ver que efectivamente no tengo el get tablero UI que lo necesitaba y tampoco tengo el get juego que también lo necesitaba. Así que voy a ir a para UI prueba, no, a tablero UI prueba, ahí. Y voy a pillar el tablero UI y lo voy a poner aquí. Necesito este tablero UI que no sé dónde lo cogía. Pues de User Interface. ¿No se llamaba así? Vale. Me voy a equivocar así. De acuerdo. Entonces, ¿qué te pasa ahora? No lo he grabado esto y por eso da el fallo. Vale, venga. Entonces ahora pillo el tablero que está en el User Interface y ahora necesito el get juego que está dentro de comenzar controller. Claro, es que eso se lo quité. Así que hay que ponerlo. Vale. Entonces tengo que comenzar controller y voy a poner directamente, las cosas que copié y pegué todo, el getter de juego. Ya. Y aquí veis que ya está todo verde. Entonces ya he traído el mouse adapter, con lo cual parece que de momento bien, ¿no? Vale. Obviamente necesito poner el mouse adapter. Esto se puso así. Si él lo dice, será por ahí. Pero primero voy a hacer el localizador control. Y el juego este... El comenzador controller no tenía... Voy a poner aquí, el comenzador controller tiene su propio juego. Así que aquí ya no lo necesito. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es lo primero en el... Vale, aquí. Que voy a poner ya el constructor. Pero paso, no voy a poner ninguno. Voy a crear aquí, en el super, el comenzador controller ese. ¿Vale? Entonces, comenzar controller igual a new comenzar controller. Se supone que en comenzar controller está el juego y que el juego está aquí, lo hemos creado diciéndole cuál es el ancho y cuál es el alto. Por lo tanto, si en algún punto por aquí, sea en el comenzar controller, se ha creado el juego, que no se ha creado,
pues va a dar un fallo, ¿vale? Y es que necesitamos en el juego decir cuáles son las propiedades iniciales. Como no tengo yo muy claro que esto se haga aquí, lo vamos a hacer aquí. Pero claro, necesito de alguna forma definir el juego. Como no lo tengo, lo voy a insertar. Es decir, voy a decir que necesito que alguien le pase el juego a este comenzar controller. Y en el para UI, cuando haga comenzar controller, voy a decir que necesito un juego. Por supuesto. Así que voy a decir que private juego igual a new juego, diciéndole ya que de ancho tiene 12 y de alto tiene 6. Una vez que yo tenga eso, ahora ya le puedo pasar aquí el juego. Y una vez que tenga ya el juego creado, sigo ahora pasando a la siguiente cosa. Por ejemplo, al tablero le voy a hacer el set mouse adapter. Esto evidentemente está creado arriba, esto ya está creado. Y lo que voy a hacer es la otra línea de comienzo que actualiza el tablero en la primera posición. Y ya está. De acuerdo. ¿Cómo sé que todo funciona? Pues no lo sé. Lo único que sé ahora es que ya no utilizo las pruebas. ¿De acuerdo? Estas pruebas ya no las uso. Directamente las dejo ahí, ¿vale? Incluso todo esto de localizador controller, probador controller, podría ir a pruebas también. Para olvidarme de que existía, ¿vale? O a ensayos, donde queráis, para que no os moleste, digo, si queréis. Aunque yo directamente pues diría, esta es la versión de hoy y en la versión de mañana ya desaparecen todas estas cosas. Pero bueno, la cosa es que comenzar controller, ¿vale? Se supone que ya tiene lo de Polar Batallón, que funcionará, y el para UI, que está creado, ya funciona con para... Todavía no, ¿no? A ver si que todavía no funciona. Un momentito. ¿Dónde está el para UI? Es que en este para UI no se hizo... Vale, es que aquí lo que se ha hecho ha sido lo del clic, pero todavía no se ha llamado a localizar. Se llama aquí. Vale, se llama aquí. Entonces, lo que hace ahora mismo para UI es localizar, pero no poblar. Así que ahora necesito meter localizador controller, que estaba aquí fuera, necesito meterlo dentro de comenzar controller, que estaba puesto, entonces ya está todo. Vale, venga, pues ya está todo. Bien, entonces voy al principal, lo pongo aquí, lo pruebo, y bueno, no funciona, pero no vamos a pensar ahora por qué no funciona, ¿de acuerdo? En principio debería funcionar, pero esta es la estructura que debemos tener. Luego si eso lo corrijo para que vaya mejor y vaya más hecha, y luego ya lo subo esta tarde, ¿vale? Pero esta es un poco la idea, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos probado, ahora ya van a la parte más definitiva. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna. No. O sea, que estás muy callado, ¿qué te ha pasado? Es que no escucha nada y se ha salido. Ah, sí, ¿y eso? En plan, no escuchaba nada. ¿Pero qué pasa? ¿Que falla esto, Discord, falla internet? No sé, no le funcionaba, en plan, se estaba intentando también poner música tal y no le funcionaba tampoco, así que Vale, pues. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Ha tenido que llevar el ordenador a arreglar, que me ha dicho que te lo dijera. Ah, vale. Bueno, pues nada. Hombre, porque como él siempre suele preguntar mucho, pues tenía yo esa duda. Perfecto. Bueno, pues nada, entonces... Una pregunta. sí,
¿Esto que has hecho hoy lo implementamos nosotros en la tarea que ya te hemos mandado o eso lo quedamos así? Tal cual? No, vosotros, lo que habéis hecho vosotros ya está bien hecho y yo ahí no me meto, ¿vale? Lo que pasa es que yo os quiero dar otra visión en la cual se supone que respeta, pues yo por lo menos me esfuerzo mucho en que respete todo lo que siempre hemos dicho que queríamos respetar, ¿no? Entonces, bueno, pues os transmito ese esfuerzo para que veáis cómo se pueden hacer diferentes soluciones sin complicar demasiado el código, o lo mínimo indispensable. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces, si no queréis, mañana pensarlo todo esto que estamos aquí haciendo y mañana ya... pues seguimos, explico yo creo que uno una de las cosas a lo mejor más complicadas de entender o más difíciles y seguimos planteando la práctica. Luego ya decidimos qué hacer más adelante, ¿de acuerdo? De acuerdo, Jesús. Perfecto. Muy bien, venga, pues muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana.